Ahora, en el oráculo del pensamiento y la expresión, ambiciosos e idiotas más que nunca. Tener ambiciones era una razón y acción práctica para evitar vivir al margen de las preocupaciones cívicas y democráticas. Al mismo tiempo, dejar de ser calificados como inhumanos o de plano como idiotas. Los idiotas en las comunidades arcaicas son quienes viven en el aislamiento y al margen de toda dinámica de la vida comunitaria y participación cívica. Por otra parte, se consideraba al idiota también como aquel que deja de preguntarse por el sentido de las cosas de la vida. ¿En qué momento comenzó el cosmos, la vida, el pensamiento, el lenguaje, etcétera? Ya no digamos la razón del por qué y el para qué. Todo es una incógnita, además de ser interrogantes esenciales y dignas para la razón humana. Históricamente, y en la inclinación o vocación natural por obtener respuestas, creamos cosmovisiones mitológicas, religiosas, filosóficas, científicas, tecnológicas, y ahora se las dejamos a la inteligencia artificial. Y aún así, hemos sido incapaces de hallar una razón fundamental del porqué de las cosas. Por si fuera poco, peor todavía, pues la falta de respuestas esenciales en el plano de la existencia la vuelven más abismal. Angustias, temores, temblores, miedos aparecen ante el fracaso de las elaboraciones teóricas, de cualquier índole. En la época computacional e informacional, el vacío y la nada, el dolor y la frustración, la tristeza y el aburrimiento desmoronan cada vez más la razón, si es que la hay, de vivir. No es nada extraño observar, tanto dentro como fuera de las pantallas, cómo las personas nos hemos vuelto insensibles al dolor y propensas al tedio. El dolor se ha vuelto soportable, que ya no provoca grito alguno, grito desgarrador. Hemos aprendido a ahogarlo, a callarlo, a silenciarlo bajo el disfraz de la hipocresía, de las terapias holísticas y ritos de sanación. Todo un negocio alrededor del dolor. Nadie se derrumba ante las catástrofes naturales y las provocadas por las decisiones humanas, en todos los planos, en todos los ámbitos. La conmiseración ha sido expulsada de las relaciones humanas. Hambrunas cuyo origen es político y en nombre de la paz mundial. Bombardeos en tiempo real a poblaciones desprotegidas e inocentes, que justifican la prueba de armas y su eficacia tecnológica. Fuerzas oscuras de destrucción en territorios que obligan a inmigraciones masivas de las poblaciones y culturas en las que el sufrimiento y la pérdida de identidad generan geos y biopolíticas de las que el poder, como siempre sucede, saca beneficios. Viralización del poder de modo transparente. La práctica de la violencia, la corrupción y la impunidad se han vuelto hábitos que permanecemos de pie como si nada pasara. La maldad ha pasado a ser
un gran espectáculo que se consume por morbo o por instinto de sensacionalismo. Tanto así que podemos fingir sonreír y aceptar que lo que pensemos críticamente al respecto nada importante es. Practicamos un doble pensar y una moral indolora a manera de los entrenadores de vida o coaching ontológicos. Todos sabemos que hay poderes fácticos que nos aniquilan lentamente y asimismo, ¿quiénes están detrás de tales poderes? Proyectos sociales que nos matan lentamente, de los que nos hemos vuelto cómplices al aceptarlos en nuestra pasividad social. Nos convertimos en cómplices de la ilusión de la eficacia, rendimiento y performatividad del poder, y aún así nos saludamos falsamente, donde lo único verdadero es la hipocresía. ¿Cómo hemos permitido todo esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Dostoyevsky diría que porque todos somos idiotas. Sí, idiotas porque hemos preferido refugiar nuestra individualidad en el aislamiento social, familiar, académico, digital y aún amoroso. Idiotas porque hemos abandonado la escucha y el diálogo, esto es, la convivencia y la participación cívica. Hemos dejado de ser ciudadanos para convertirnos en usuarios, conectados a máquinas cuyos algoritmos no les interesan en absoluto los asuntos públicos, más que para mantenernos, claro, al margen de los asuntos decisivos o de plano convertirnos en verdaderos ignorantes, a través del exceso de información y saturación del abandono del deber, o convertir el deber en necesidad de exhibición. Vivimos en una paradoja. Creemos que cuando estamos adheridos a una red social, que por el simple hecho de suscribirnos a una página, o que por tener un sitio web con dominio propio, y al subir ahí nuestro rostro, nuestro perfil, puntos de vista, trayectoria personal, estado civil o promocionamos talentos y bienes personales y ocurrencias cotidianas de la manera más transparente que sea posible, todo el mundo nos va a leer y a deleitarse con las historias que supuestamente compartimos. La verdad es que a nadie le importa y más aislados nos mantenemos. La realidad virtual crea la paradoja de la cercana lejanía y la lejana cercanía. Existimos bajo el manto de la desolación más terrible de la historia. La fama es una cárcel, un sabotaje a la autenticidad. La sociedad computacional e informacional se alimenta de la ilusión que tenemos los usuarios de que en cuanto subimos información al ciberespacio, inmediatamente alguien, algunos, todos nos perciben. Que nuestros pensamientos, sentimientos y emociones impactan en el ánimo rápidamente de alguien más. Lo cierto es que no formamos parte de ninguna comunidad. En el ciberespacio no hay comunidad. Pensamos o creemos que nuestro último chiste, historia, meme o actualización de perfil o posteo de nuestra más reciente ocurrencia nos traerá nuevos simpatizantes y seguidores, nuevos clientes. Vivimos a la luz de tan tenebrosa realidad, verdadera solo en su falsedad. La característica particular de nuestro tiempo es la indiferencia total de los demás. Y sin embargo,
Estamos convencidos de que nuestro yo no debe ni puede pasar por alto para ellos, pues nos pensamos como el centro de todas las cosas. De ahí el desencanto, la tristeza y la frustración al no recibir notificaciones, comentarios, ningún like o nuevos seguidores, suscriptores y clientes a nuestra página o canal. El asunto es que no podemos evitar la decepción al entender la naturaleza de la información, o sea, de la mentira en la que hemos apostado vivir, cuando cuenta nos damos que estamos en una red que simula lazos comunicativos o que su lógica es la de no permitir la formación de comunidad, pues para ello es indispensable la escucha, el respeto, o bien la participación solidaria en los proyectos sociales. Cuestiones de las que nos hemos alejado totalmente: la escucha, el respeto, la privacidad, la solidaridad, etc., han dejado de ser vitales y significativas. Son viejos valores que, frente a la estructura hedonista e imperativos de publicitar nuestra imagen, nada tienen que aportar. Sabemos que bajo el horizonte de las tecnologías de la información, tan solo importa el sentido efímero, efectista y banal de la información, el éxito inmediato, el empoderamiento y el narcisismo de los usuarios. Pese a esto, o de que conscientes somos del simulacro en el que jugamos, somos incapaces de salirnos y abandonar esta forma de existencia en la que, después de todo, así lo pensamos, con eficacia nos coloca en posibilidad de gestionar todas nuestras ambiciones que día a día se incrementan, influir en el ánimo de espíritu de los otros para conducirlos a una caída libre en ambiciones falsas. Ambiciones de triunfo, de riqueza, de fama, de honores, de reconocimientos, de incremento de la popularidad a nivel global y mundial de nuestra marca, con la que hemos enmascarado nuestro ser. Personas e instituciones se abandonan a la asesoría de lenguas de serpientes y fijan sus ambiciones a las tecnologías de la comunicación e información. Al mismo tiempo, las presumen, las difunden viralmente, abren portales y destinan un presupuesto para tal cuestión. Gestión de las ambiciones y de la idiotez. En su novela de 1869, El idiota, Fyodor Dostoyevsky describe, refleja y cuestiona la estructura materialista y egoísta de la sociedad zarista de su época a través de la figura de un noble, de un príncipe que personifica a la perfección la moral y la compasión, pero es considerado como un idiota por una sociedad que tan solo mira hacia el enriquecimiento y corrupción, falsedad e hipocresía como medios por los cuales se puede escalar socialmente. Ahí el autor ruso escribe lo siguiente: mira a tu alrededor, todos llevan máscaras, todos esconden tras sus ojos una historia que no se atrevieron a contar, una herida que no pudieron sanar. Amigo mío, no vivimos. Interpretamos nuestros papeles brillantemente hasta el final. Y cuando cae el telón, nadie oye los aplausos, nadie recuerda. No hay mejor descripción de la condición actual de existencia aspiracional, egocéntrica e indolora que en nuestro tiempo. Las máscaras y los escenarios son las redes sociales. El saldo favorable, si se quiere ver así,
es que la estructura de la sociedad computacional e informacional está hecha a medida para que todos enteremos a los demás de nuestra intimidad, anhelos y sueños e incluso de aquellos secretos de los que nos avergonzamos alguna vez. Se trata de hacer público lo privado, de mostrar, de exhibir, de enseñar, dejar ver la intimidad a fin de otorgarnos existencia, o mejor dicho, aceptación. Los aplausos siguen siendo ficticios y acontece una pérdida de la memoria. Paradójicamente, cuando los dispositivos de almacenamiento y transmisión portátiles poseen gran capacidad para guardar datos, más ambiciones se nos cargan en la inmediatez de la vida, a mayores aspiraciones nos colgamos, más eficientes aplicaciones descargamos para realizar operativamente la vida y las acciones de gestión e innovación de las emociones. Pero con todo esto, más idiotas somos. La idiotez como una especie de incapacidad o habilidad blanda para desempeñarse con prontitud y rendimiento en la esfera de las tecnologías de la comunicación e información, pero al fin y al cabo, tratada como una especie de enfermedad que no tiene cura. El corolario de esto es el aislamiento y la pérdida de memoria histórica, el olvido instantáneo de las cosas, debido a la saturación de información. Se convierte en algo instrumental, esto es, en un arma o herramienta para que el sistema funcione a semejanza de una eternidad instantánea o de un instante eterno. Se sigue de esto que los días nos parezcan siempre idénticos. Originalmente, la idiotez como tal no era una enfermedad, un adjetivo de insulto o despectivo que provocara señalamiento o exclusión. Al no tener una vinculación o relación con las facultades de la inteligencia, los idiotas no son tontos, lerdos o lelos, como sí los considera las ciencias de la salud modernamente. Los idiotas en el pasado remoto simplemente eran gente que no participaba en la vida política de la comunidad. O sea, algo así como aquellas personas que no se preguntan quién pone el valor, el sentido o significado a las cosas, quién fija o determina el rumbo de una sociedad, quién señala qué es correcto e incorrecto, verdadero o falso. Al idiota contemporáneo únicamente le preocupa el trazo y logro de sus intereses y sobre todo presumirlos como ejemplo de superación en las plataformas del ciberespacio. Con las ciencias de la conducta y las de la salud, el idiota fue identificado como aquel que es corto de entendimiento o quien es un engreído, sin razón alguna. Era necesario someterlo a fuertes, metódicos y sistemáticos tratamientos, pero sin llegar al enclaustramiento o encierro, como en el caso de los locos. Los idiotas, con toda inocencia y libertad, y ajenos a toda responsabilidad, pueden ir y venir. Fue calificada la idiotez como una incapacidad para adquirir una instrucción o siquiera para hacer las cosas más elementales de la vida. Una especie de hombre salvaje, sin moral ni leyes, pero de noble corazón. Estado de ignorancia o condición de valerse por sí mismo en las cuestiones de lo verdadero y lo falso, de lo bueno y lo malo. Se crearon tests, programas, instrumentos y pruebas de inteligencia para medir qué tan idiota resulta ser una persona,
claro, a criterio del experto en ciencias del comportamiento humano y social. El distinto, el diferente, tratado como idiota y siempre puesto a prueba. Habría que pensar bien las cosas, en todo caso. Pronto se creyó en la objetividad científica de medición de la idiotez, que se propició la apertura de gabinetes y consultorios para que el público se hiciera una prueba y supiera en qué grado de clasificación de normalidad se encontraba. La idiotez, entonces, dejó de ser un rasgo político y pasó a convertirse en un criterio técnico para usos en medios legales y psiquiátricos. En las sociedades contemporáneas, narcisistas e indoloras, al idiota también se le identifica como imbécil. La medicina, en general, define a la idiotez como trastorno caracterizado por una deficiencia muy profunda de las facultades mentales, congénita o adquirida en las primeras edades de la vida. En ocasiones, no hay diferencia alguna entre el cliente y el asesor. Estas definiciones, que en su momento fueron las más aceptadas y practicadas médica, legal y científicamente, la verdad que hacen pensar qué tan ingenuas son las ciencias de la conducta, la salud y en general los criterios con los que se estima el valor y comportamiento de una persona. En nuestros días, los terapeutas de la conducta, los coaching de vida, los influencers y hasta los legisladores son quienes con su ejemplo en tiempo real, en todos los espacios de la red mundial de Internet, dictan los parámetros de evaluación de la idiotez. Si la idiotez en sentido original era llevar una vida al margen de los asuntos cívicos de la comunidad, se puede indicar que la vida contemporánea, al hospedarse en la estructura de los sistemas digitales de comunicación e información, sin duda ha logrado tal cometido. Ha propiciado que la idiotez sea su sello, su marca de identidad. Por otro lado, y ahí reside el secreto de la cuestión, dota de nuevas y fuertes ambiciones a los usuarios o habitantes del ciberespacio. Anula los deberes cívicos. Despolitiza las actitudes críticas y entierra las ambiciones de comunidad, de diálogo, de memoria histórica, de cultura participativa, democrática y vida de bienestar, bajo la verdad, bondad y belleza, y las sustituye por ambiciones de gestión de la personalidad, éxito inmediato, riqueza y fama. En la sociedad de la hiperinformación, el deber pasa a ser una fuerza que provoca en el usuario la necesidad de publicar su imagen, al comenzar o al terminar el día, acción que lo hace sentir satisfecho al haber cumplido con esta alta exigencia. La ambición de los usuarios es publicar en redes sociales su escenificación del día, esto es, su autorretrato, sus logros personales durante las 24 horas del día. Tales ambiciones los convierten en seres inútiles cada vez más. Cuánta felicidad hay que simular, cuánta habilidad para fingir ser interesante hay que desarrollar, cuando en realidad se esconde toda la frustración del fracaso y el más terrible grito de culpa y señalamiento de los demás. Negativamente, hacemos lo que el gran Pericles le exigía a cada uno de los ciudadanos en la antigua Grecia, a saber, dejar de contribuir en los debates públicos.
Pericles pensaba que no es buen ciudadano aquel no como falto de ambición, sino como absolutamente inútil. Hoy prácticamente tenemos más ambiciones y cada vez más inútiles somos para la vida pública, para la integración, es decir, comunitaria e ideológica. Para las primeras sociedades, la ambición, más que una desproporción o desviación moral, era una habilidad y virtud que mantenía a los individuos involucrados activamente en los debates y asuntos de la vida pública. La ambición era un buen hábito por el interés de propósitos colectivos y que requerían, por tanto, de la participación comprometida, solidaria y acaso también sacrificial. Había inclusión, todos tenían voz y voto. En ocasiones, para que los objetivos de un pueblo o de una comunidad pudieran llevarse a cabo, el individuo, y ahí recibe un acto heroico, se veía en la obligación de posponer o de plano renunciar a sus ambiciones personales, cosa imposible hoy en día en las democracias nuestras, federales, estatales y municipales. ¿Pueden imaginar a su presidente municipal renunciar a sus ambiciones en pro del bien común del municipio? En este contexto, vaya que nuestra sociedad del tiempo computacional e informacional se encuentra abarrotada de idiotas, simplemente porque con mayor frecuencia nos vemos empujados a apartarnos de la vida cívica de nuestro entorno y dejamos las decisiones en manos de nuestros representantes, que obviamente sus ambiciones son ajenas al interés del servicio público. Por lo general, quienes se hacen cargo de la administración pública son personas sin escrúpulos, que han torcido o le han dado un giro a la ambición. De ser un impulso de búsqueda de bienestar colectivo, se convirtió la ambición en una estrategia de poder y de lucro personal. La ambición era una clase de artimaña que dotaba al individuo para sobreponerse, para sobrevivir, para sobresalir a dificultades grandes en la vida y lograr un enseñorarse sobre la adversidad. Una especie de astucia de la razón, es decir, una inteligencia primera que mostraba el camino más conveniente a seguir para obtener los propósitos fijados individualmente, pero con consecuencias favorables y desfavorables también para la comunidad, puesto que la ambición no era una cualidad egoísta, sino pasión y medio para realizar una tarea heroica e histórica. En las comunidades arcaicas, detrás de las ambiciones personales de los espíritus más nobles, estaban primeramente las de la comunidad. La ambición era un medio para derrocar al siempre abstracto e indefinible poder, pero material en sus ambiciones de apropiación, control y administración de las cosas y de los hombres. En las sociedades tradicionales y prósperas, se tenía la idea de que nada grande en la vida se efectúa ni logra sin ambición. Las metas, objetivos y proyectos no se ven realizadas a falta de ambición en los individuos y en los pueblos. Ambición como carácter, como cualidad o disposición fijan el espíritu de una época. Es decir, la ambición se encarna en los sujetos y los vuelve medios para sus fines. Era la ambición una voluntad de igualdad, prosperidad y equidad. No había disociación alguna entre fin y medio.
Ambicioso era el político, el sabio, el rey, el mago, el soldado, el campesino, el poeta, el zapatero, el monje, el caballero, etc. La ambición no tenía fines de lucro o demagógicos, como sucede contemporáneamente. La ambición padeció una inversión. Resulta que al día de hoy a la ambición la encarnan individuos desleales y sin fines universales, y que con todo descaro a sí mismo defienden al poder. De ser la ambición un rasgo de la personalidad de aquel individuo que realizaba la vida con carácter y pasión, en pro del bienestar colectivo, pasó en nuestros días a ser un rasgo de eficacia y performatividad de la conducta tecnificada, de quienes se enfocan únicamente en el logro de metas y objetivos empresariales a base de la estrategia de innovación, gestión y emprendedurismo, y claro, en beneficio particular y nada más. Llenos de optimismo y de actitud celebratoria por los triunfos personales puestos en tiempo real en el ciberespacio, para que todos participen de ellos, viven quienes han construido un culto a la personalidad y que han hecho de la ambición una estrategia de negocios, para una vida también de negocios, y la correspondiente tentación de la traición y la corrupción. No importa la calidad del logro, desde la obtención de un grado académico hasta la de una insignia de reconocimiento por ser un seguidor fiel de alguna de las tantas páginas del ciberespacio. No importa traicionar o engañar al que antes fue amigo. No dejes de suscribirte al canal del Oráculo del Pensamiento y la Expresión. Recuerda que ante el sistema no hay mayor fracaso que te expulsen de alguna comunidad virtual o recibir pulgares hacia abajo. La trampa de los sistemas computacionales e informacionales es hacerlos sentir como idiotas y bajos de autoestima o de ambiciones. De eso se alimentan, y los coaching están a la casa de los ingenuos. Capaz que si dejamos de alimentar al sistema, entonces hallemos el tiempo y espacio para darle paso a la contemplación, es decir, a la meditación de por qué las cosas son como son. Claro, frente a los fieles de usuarios y sus simpáticos guías espirituales o gurús, continuaremos siendo considerados como los idiotas más grandes y sin ambiciones.